Buenas a todos. Hace un tiempo que no he subido nada a este canal, dejándolo en un abandono durante 3 meses, la principal razón es este mismo video y las decenas de horas que me ha costado recopilar toda la información sobre el mismo. Hoy, por parte de Pollo Literario, explicaré sobre el poder real de Ainz o Algoun en la ficción, proporcionando todos los datos posibles sobre sus poderes. Sin muchas palabras, comencemos. Antes de comenzar quisiera mencionar que toda la información proporcionada ha sido recopilada de las novelas ligeras, el contenido audiovisual, el volumen alternativo y las palabras del autor. Ahora sí, demos comienzo. Resistencia. En este punto hablaremos sobre la resistencia física y mágica de su cuerpo o de sus equipamientos principales. En el Nuevo Mundo y Yggdrasil existen variedad de metales naturales y aleaciones que se pueden encontrar en la vida real, además de otros ficticios. Según los que sabemos, el mitril supera con creces la durabilidad de metales como el acero. Pues en la pelea de Zero y Brain, él mismo nos dice que los puños de Zero eran de mitril, el cual por lo que nos dice, supera en gran medida al acero. El oricalco es mayor en dureza al mitril, esto por lo que nos dice Brain en la misma pelea. Con esto ya podemos deducir que el oricalco superaría en dureza a los metales duros, como el osmio, el iridio y el tungsteno, además de otras aleaciones. La adamantita por su parte es considerada el metal con mayor dureza en el Nuevo Mundo, superando con creces al oricalco y por supuesto, a los metales inferiores, dejándolos como materiales bastante débiles si los comparamos. Juntando todo esto, es fácil llegar a la conclusión de que la adamantita ya supera en dureza a cualquier superaleación de la vida real, haciéndola en nuestro mundo, un metal casi indestructible, o de una resistencia decenas de veces mayor a cualquier aleación conocida. En un momento de las novelas, se menciona que Ainz le dio un material de nivel 45 a un enano, que en propias palabras de Ainz, superaba a la adamantita en dureza. Este mineral era visto por el Huesos como inútil, dando a entender que solo era un metal sin importancia. En otro momento, Nerberal, en su papel como nave, le dice a Ainz que la adamantita era un metal que estaba muy por debajo de su nivel, diciendo que tal vez los metales arcoíris serían una mejor opción. A estos metales arcoíris se les conoce como minerales prismáticos. Estos mismos cuentan con una dureza y propiedades bastante mayores al metal de nivel 45. El cual, no podría rivalizar contra estos minerales prismáticos. Se nos dice que el exoesqueleto Cocytus en dureza es mayor a los minerales prismáticos. A su vez, los objetos que se encontraban en la clase divina podían superar esa dureza, pues dependiendo de sus materiales y cantidad de datos, podrían contener un poder aún mayor, pudiendo perforar el exoesqueleto. Todo esto, nos daría como resultado, que los objetos de clase divina o cuerpos semejantes a esta categoría, tendrían una resistencia cientos de veces mayor a las superaleaciones omega materiales de nuestra realidad, siendo imposibles de destruir por medios convencionales o no mágicos. Además, armas de este calibre, como la espada asesina de dioses, tendrían una capacidad de corte tan alta para perforar o cortar cualquier cosa por debajo de su nivel. Siendo el tungsteno o el acero, tan débiles como el papel si los comparamos. Pasando un rato a las armaduras, estas mismas se podrían dividir en dos tipos, las armaduras normales y las armaduras mágicas. Las armaduras normales, que no contienen ningún tipo de poder en su interior y solo estaban forjadas con materiales comunes, solo protegen las partes que estuvieran cubiertas, dejando sin protección partes sin armadura. Por su parte, las armaduras mágicas protegían completamente todo el cuerpo, sin importar qué parte de su cuerpo fuera golpeada, como se pudo ver en el combate de Mar y Antilene. Una pequeña comparación con el equipamiento de Ainz y objetos externos sería algo así. Con los objetos de clase divina siendo iguales en resistencia a la túnica de Ainz. El bastón gremial siendo semejante, aunque inferior a los objetos mundiales. Y el cuerpo de Ainz siendo inferior, pero mínimamente semejante al cuerpo de Cocytus u otro NPC. Quiero aclarar que Ainz no se basa en defensa, pero su cuerpo debería ser mayor a los minerales prismáticos y su túnica con una dureza que iguala a los objetos de clase divina, pues incluso Albedo fue incapaz de rasgar su tela, aun usando la fuerza. En su pelea contra Rico Eganeia, Pandora transformado en Ainz estaba limitado a un 80% de toda la capacidad real del Huesos, pero aún así era capaz de resistir los golpes directos de las armas de Riku, dando a entender que incluso un 80% es suficiente para frenar ataques físicos que no superen su nivel. En su pelea contra Shaltear, Ainz usa Body of Effulgent Beryl, que como pueden ver, hace ineficaz los ataques físicos, al punto de anular por completo uno.
Esta habilidad le permite anular por completo el primer ataque físico que se le dé, sin importar qué tan poderoso o destructivo sea. Equipamiento. En este apartado hablaremos del equipamiento base de Ainz y su equipamiento como el guerrero Momón. En Yggdrasil existen varias clases para los objetos. Siendo las principales, la clase baja, clase media, clase alta, clase superior, clase legado, clase reliquia, clase legendaria y clase divina. Las clases mayores, como les digo yo, son, la clase campeón mundial, dada a los campeones mundiales. Clase artefacto, que varía en nivel y datos, pudiendo ser clase baja o clase divina. Armas gremiales, como el símbolo de un gremio. Y los objetos mundiales, siendo objetos capaces de modificar las leyes del mundo. El equipamiento que se puede ver a simple vista de Ainz es, su túnica de clase divina, su objeto mundial y sus 10 anillos, todos de clase divina. Empezaremos con los anillos. Su primer anillo, el más relevante, es el anillo del gremio Ainz o Algorun, que le permite teletransportarse a cualquier parte de Nazarick, exceptuando algunos lugares como la tesorería. El segundo anillo, el segundo más relevante y el más poderoso, es el anillo Shooting Star, que le permite pedir 3 veces el hechizo de super nivel, Wish Upon Star. El tercer anillo, uno de los útiles, le permite revivir sin penalizaciones y gastando una cantidad mínima de experiencia, además de conservar su objeto de mayor valor, a cambio de su objeto de menor valor. Su cuarto anillo, otro de los más útiles, imposibilita las habilidades de adivinación, negando el uso de habilidades o hechizos que puedan espiarlo y negar habilidades o hechizos que intenten predecirlo o adivinar sus próximos movimientos. Su quinto anillo, le permite usar 12 hechizos distintos, por el momento se sabe muy poco de estos. El sexto anillo, le permite a Ainz negar habilidades o hechizos que alteren su comportamiento. El séptimo anillo, niega las habilidades o hechizos que imposibiliten el libre movimiento de Ainz, además de negar las habilidades basadas en cronomancia. El octavo anillo, el anillo de varita maestra, Ainz puede cambiar una varita mágica cada hora, independiente de su clase. El noveno y décimo anillo, son desconocidos. El bastón gremial de Ainz o Algorun, no es parte de su equipamiento habitual, pues usa uno falso, pero lo agregaré en este espacio. El bastón gremial posee un poder mayor a la clase divina, rivalizando con el poder de un objeto mundial debido a la gigantesca cantidad de datos que contiene. En lo más alto, residen 9 joyas. Cada joya, contiene un elemento. La joya del sol, la joya de la luna, la joya de tierra, la joya de fuego, la joya de viento, la joya de agua, y la joya de tiempo. El bastón posee una gran lista de hechizos de todo tipo, pero los que conocemos hasta el momento serían estos: grieta en el suelo, bloqueo dimensional, tormenta de fuego, explosión brillante, invocación de primal air elemental, invocación de primal earth elemental, invocación de primal fire elemental, invocación de primal star elemental, invocación de primal water elemental, velo de luna, vermilion nova, entre muchos otros que aún no conocemos. El bastón es capaz de usar hechizos de alto nivel y poder invocar entidades de nivel 80, seguramente mayor, aunque las nivel 90, para arriba, deberían consumir puntos de experiencia. Poco poder no ha de tener. Pues con solo saber que puede usar hechizos de cronomancia, por su joya de tiempo, ya debemos tener en cuenta su poder como uno de los mayores equipamientos. En este apartado mencionaré muy brevemente el objeto mundial de Ainz. En un futuro apartado ya hablaremos de su poder, la protección mundial y las capacidades que pueden tener. El equipamiento principal del guerrero Momón se compone de las espadas gemelas, la armadura negra y el manto necroplasmático, todos semejantes a un objeto clase reliquia. Lo primero que podemos saber es la durabilidad de su armadura negra, creado con el hechizo Create Greater Item, que por lo que se nos dice, mientras más nivel, mayor es la durabilidad del objeto creado, haciendo que supere la durabilidad de la adamantita, aunque desconociendo si es más dura que el metal de nivel 45, posiblemente sí. Este objeto, seguramente pueda pertenecer a la clase reliquia, según los experimentos hechos en Nazarick. Las espadas gemelas, al igual que la armadura negra, pertenecerían a la clase reliquia, superando la dureza y capacidades de la adamantita. Por lo que vimos, eliminar a orcos y trolls no debería ser ningún problema para Ainz, así que cortar cosas como pilares o muros de cualquier material no debería ser de mucha dificultad. Todo el equipamiento presentado pertenece a la clase reliquia. Como siempre, superando al bodrio que es la adamantita. Una mención rápida para alargar el guión y el video.
Black Armor, Wing Great Swords, Black Belt, Black Widow Spider Clotes, Chrome of Mental Barriers, Aste Boats, Harmgraver, Nemean Leon, Surgeir Glasses, Necroplasmatic Mantle, Frostpine. Todos estos objetos tienen características especiales, como Asteboats para mayor velocidad o el Frostpine modificado que es una versión mejor al Frostpine de Zaryusu. No los mencionaré todos, ya sería alargar mucho un equipamiento que para los estándares de Nazarick, es de bajo nivel. Los objetos de pago ayudan a mejorar la rapidez y facilitar algunas acciones. El reloj de arena acorta el tiempo de activación de un hechizo. Poder mágico. Este será el apartado donde se mencionarán las capacidades mágicas principales de Ainz. Como la mención de algunos hechizos y explicaciones de lo que se podría hacer con ellos. Como sabemos, la magia se divide en 10 niveles, siendo el nivel 1 el más bajo y el nivel 10 el más alto, sin contar a la magia de supernivel, de la cual también se hablará. En este momento mencionaré algunos hechizos. Greater Teleportation, un hechizo de séptimo nivel que permite la teletransportación sin límite de rango, permitiéndole a su activador viajar a cualquier parte del mundo, siempre y cuando el activador conozca el lugar. Ella Flame lanza una diminuta llama que se adhiere y quema a su objetivo. El hechizo niega por completo las resistencias al fuego y daña el alma en vez del cuerpo. Astral Smite daña a los seres astrales, etéreos y temporalmente etéreos, logrando incluso causar daños a seres que no posean un cuerpo físico. Delay Teleportation, Ainz con este hechizo puede retrasar la teletransportación, siendo bastante útil cuando se pelea contra seres que pueden teletransportarse en cualquier momento. Usando Dimensional Lock puede bloquear la teletransportación por completo. Graspear, el hechizo más famoso de Ainz. Este hechizo le permite tomar y destruir el corazón de su oponente. Como tal, el hechizo crea un corazón artificial y lo posiciona en la mano de su activador, para después destruirlo. Si el hechizo es negado por cualquier motivo, aturdirá a su objetivo durante unos segundos, siendo útil incluso cuando es negado. Nuclear Blast, un hechizo de gran área que aplicaba daño por fuego, aunque haciendo poco daño para compensar su gran rango. La razón por la que lo pongo, es por su capacidad destructiva, la cantidad enorme de efectos negativos y su capacidad de generar gran empuje. Perfectum Knowable, permite al usuario hacerse completamente invisible ante cualquier medio y en cualquier sentido, haciendo que sea casi imposible saber su ubicación exacta, pues incluso Aura solo podía saber que Ainz estaba en alguna parte de sus alrededores. Temporal Stasis permite inmovilizar a un solo objetivo de forma completa, pero sin poder hacerle daños, haciendo que desde mi punto de vista, sea más para ganar tiempo. Reality Slash, uno de los hechizos más poderosos, pues este es una versión menor del World Breaker de Touch, que permite cortar el espacio-tiempo. Este hechizo permite cortar el espacio mismo. Time Stop, permite a Ainz congelar el tiempo de forma ilimitada y con un rango ilimitado. Su rango aún es desconocido, pero si tomamos en cuenta el anime, todo lo que es visible se encuentra congelado. Gravity Maelstrom, esta esfera se dice es de supergravedad, o sea, que afecta toda la gravedad que esté a su alrededor de forma brusca, no sabemos cuánto, pero se dice que puede causar altos daños, incluso a seres como Shaltear, así que poco no es. Black Hole, sin duda otro de los hechizos más poderosos. Ainz crea un agujero negro que engulle por completo a un ser de grandes magnitudes como el Dominion Authority. Alguien ya hizo los cálculos por nosotros, dándole una potencia de ataque de nivel planetario, aunque esto ya es buscarle. Armageddon Evil, un hechizo que permite invocar una gran cantidad de demonios. Al inicio invoca 128 demonios de nivel 10, que por cierto, según el volumen alterno, son horribles. Después de que todos mueran, se invocan 64 demonios de nivel 20. Después, 32 demonios de nivel 30. Casi finalizando, 8 demonios de nivel 40 fueron invocados. 4 demonios de nivel 50 surgieron. Por último, Ainz, como Suzuki Satoru, eligió convocar a más demonios de bajo rango, dando a entender que su cantidad y nivel pueden ser modificadas, aunque se desconoce si se podrían juntar todos los niveles para generar un par o al menos un nivel 100. La Super Tier Magic, o en español, magia de super nivel, es más semejante a una habilidad, pues no gastan puntos de mana, aunque tienen un límite de usos diario que depende por completo del nivel. Fallen Down, un pilar cegador que cubre toda el área y la deja hecha cenizas, dando incluso a entender que su calor era semejante al del sol, un hechizo con un daño de fuego increíblemente grande.
Y Ashub-Nigurat, un hechizo que crea un ciclo negro el cual causará muerte instantánea, que fue capaz de matar a más de 70.000 personas al mismo tiempo, una parte de todo un ejército. Su característica principal es la de invocar a los Dark Young dependiendo de cuántas entidades haya matado, estas mismas pertenecen al nivel 90 y según Ainz, incluso a él le costaría matar a solo uno, por su gran dureza. Unas comparaciones de dureza serían las que se pueden ver en pantalla. Cocytus sería superado en dureza por estos seres del diablo. Los minerales prismáticos ya ni se digan, pues estarían peor que el polvo. Gargantúa, al ser uno de los NPC más poderosos en todo Nazarick, podría ganar fácilmente y sin problemas en una batalla de dureza contra los tentáculos. Panteón, este es otro hechizo de invocaciones, pero estos son invocados de forma directa. Como dato, la contraparte de este hechizo es Pandemonium. El hechizo invoca 6 cherubim GT-Keepers, los cuales se encuentran en el nivel 80 y fungen como tanques. Estos cherubim GT-Keepers deben estar igualados en dureza y fuerza con Riku y Ganeia, pues se encuentran en niveles muy semejantes, además de que los querubines tienen una alta defensa. Sería como pelear contra 6 Riku a la vez, aunque sin magia salvaje. Wish Upon a Star, el que a mi parecer, está en el top 3 hechizos más poderosos del Calacas Locas. Este hechizo ha sido mejorado en el Nuevo Mundo, pues ahora es posible pedir cualquier cosa que pueda imaginar Ainz, logrando hacer posible hasta lo imposible. Aunque su gran defecto, es la limitada cantidad de veces que puede usarse. Con todas las habilidades que tiene, usar este hechizo porque sí, es absurdo. En este apartado solo hablaré de The Goal of All Life is Death, pues su otra habilidad especial no tiene nombre y no vendría al caso en esta explicación. Como se nos dice, The Goal of All Life is Death, o en español, el fin de toda vida es la muerte, permite potenciar un hechizo de muerte a su máximo, negando por completo cualquier inmunidad o inmortalidad, a tal punto de acabar incluso con entidades o cosas que no tengan el concepto de vida, como la tierra y el aire, o el Einherjar de Shaltear, el cual era un constructo sin vida. Shaltear e Einherjar son claros ejemplos, pues las dos murieron, con la diferencia de que Shaltear poseía un objeto de resurrección que le permitió seguir la pelea un rato. Absolutamente nada puede sobrevivir a este ataque. Cuando hablo de alcance, me refiero a qué tan lejos podría llegar un hechizo. Tal vez un par de metros, pensaríamos, así que veremos qué rangos podría tener el huesos. Antes de ir al grano, he de mencionar que Ainz no se centra en destrucción, por lo tanto, muchas de sus habilidades son de un solo objetivo o de corto alcance, por eso habrá pocos ejemplos. Continuemos. Como vimos, The Goal of All Life is Death, con Cryozuanse, tiene un rango de hasta 200 metros de radio desde la posición de Ainz, haciéndolo uno de los hechizos de mayor rango. El hechizo de supernivel, Creation, permite modificar el terreno de sus alrededores. Ainz menciona que el rango de ese hechizo es impresionantemente grande, logrando cubrir todo el 8º piso de Nazarick. Este piso, al igual que los otros, debería tener un tamaño de al menos un pueblo promedio, por lo tanto, el rango de creación debería ser mucho mayor a 1 kilómetro. Nuclear Blast, es un hechizo que ya habíamos visto anteriormente, con su gran rango mostrado en la película, era obvio que estaría aquí. Por lo que podemos ver, el hechizo cubre varias casas y cuadras, haciendo que igualmente cubra varias manzanas, las cuales llamaremos City Block. Una manzana, o City Block, mide aproximadamente 100 metros, aunque varían demasiado. Si contamos lo visto, el hechizo estaría cubriendo de 3 a 6, lo cual ya serían un gran área. Como unos datos adicionales, alguien se encargó de calcular el tamaño del 6º piso de Nazarick, siendo demasiado, pero demasiado literal con lo que se decía en la novela, diciendo que el 6º piso tendría el tamaño del sistema solar. Desde mi punto de vista esto es extremadamente rebuscado y es erróneo, pues todos los pisos están bajo tierra, ¿cómo es que todo un sistema solar cabría bajo tierra? Es absurdo y gracioso. Por eso, catalogó a los pisos como nivel pueblo, superando varios cientos de metros. Widen Magic, o amplificar magia, permite aumentar el rango de un hechizo. Ainz usa este hechizo con Cryozuanse, aumentando su rango hasta 200 metros. Actualmente, desconocemos la cantidad de metros aumentados. El doble, el triple, tal vez el cuádruple, seguramente no lo sabremos nunca. Velocidad. En este espacio estaremos viendo qué tan veloz puede ser Ainz. Contando tanto su velocidad física, como su velocidad de reacción. Estaremos viendo hazañas de velocidad por parte de otros personajes e igualmente por parte de Ainz, para después hacer comparaciones.
En la humillada de Shaltear contra Brain se nos dice que la velocidad de los ataques de Brain solo se podían describir con una palabra, relámpago, o rayo. Para Shaltear estos ataques fueron lentos, así la velocidad de reacción de la vampireza estaría en masivamente hipersónico, tal vez mayor. Gagaran podía esquivar y ver los ataques de Entoma, la cual lanzaba su 100 pies a una velocidad semejante a la de un rayo, posicionándose como máximo a masivamente hipersónico. Mientras que la velocidad física de los de Arknight es descrita como un rayo. Los ataques de Pesurian eran descritos como destellos de luz, posicionándolo en lumínico. Bueno, en realidad sería posicionar a su arma como lumínica, pero como él es su portador, entonces será catalogado como tal. Sebastián es catalogado con una velocidad de reacción lumínica por poder ver sus ataques. Klim, o el deslechado, con la habilidad Slash pudo hacer un corte que fue tan rápido como un destello de luz, posicionándolo también en una velocidad física de lumínico. Aunque es la habilidad la que más se lleva el mérito. Se nos dice que los ataques de Goujin eran tan rápidos como destellos de luz, además de que Ainz podía esquivarlos sin mucha complejidad. Esto hace que la velocidad física de Goujin pueda ser lumínica y la velocidad de reacción de Ainz igual. En la mega humillada del llorón de Brain, él mismo usa su mayor habilidad en ese momento, Fourfold Slash of Light, o en español 4 cortes de luz. Esto también lo posiciona en lumínico. Pero a la ultra vampiresa se la suda, pues después se nos dice que esos ataques eran tan lentos como un caracol, o sea, para ella ataques que iban a velocidad luz, fueron a la misma velocidad que una de las criaturas más lentas del mundo. Esto la posiciona en FTL o FTL alto, o sea, superando la velocidad luz en reacción. Solo como dato o por si se lo preguntan, no, yo no he hecho ningún cálculo, pues tampoco estoy tan loco para estudiar una carrera de físico matemático cuántico. No lo tomaremos en cuenta, pero la velocidad del brazo de Demiurge superaba la imaginación. Esto puede decir que era más rápido que la comunicación entre neuronas, o sea, velocidad subsónica, o es que es lumínico, o yo que sé, mejor vamos lo que sigue. Qué bueno que esto lo lee una IA. Entonces, en velocidad física, Ainz estaría igualado con Shaltear, aunque esta claramente sería superior a él. Los de Arknight serían inferiores a la velocidad de Ainz. Y las habilidades, como artes marciales, podrían compararse, aunque poco. Algunas de estas solo podrían ser superadas si Ainz vuela. Yo clasificaría a Ainz como hipersónico, sin llegar a ser hipersónico alto. En velocidad de reacción la cosa sube. Ainz seguiría estando igualado con Shaltear, aunque esta lo superaría con su hazaña FTL. Ainz fue superior a los destellos de luz de Goujin. Y las habilidades como artes marciales, como 6 cortes de luz, deberían ser esquivadas sin mucho problema. Yo clasificaría a Ainz como lumínico y máximo FTL. Capacidades. En este apartado hablaremos de capacidades basadas en raza o clases de trabajo. O sea, resistencias, inmunidades y capacidades que se puedan obtener mediante sus clases raciales o de trabajo. Esta parte será larga y corta a la vez, así que agárrense de la silla o cama para no sufrir una embolia al ver que parezco un gordo de Twitter o Reddit con tanta información y con poca explicación. Comenzaremos con sus capacidades como Overlord y efectos pasivos como no muerto. Inmunidad al ácido, visión arcana, Dark Wisdom, aura de desesperación, del 1 al 5. Inmunidad eléctrica, inmunidad mágica de alto nivel 3, inmunidad física de alto nivel 3, inmunidad al frío / hielo, toque de energía negativa, protección negativa, resistencia al daño cortante nivel 5, resistencia al daño perforante nivel 5, resistencia al giro nivel 3, siendo imposible controlarlo como no me hurto. Habilidades pasivas, como toque de energía negativa, ayudan a desorientar a su objetivo. Capacidades con sus rasgos básicos de no muerto. Inmunidad a penalidades biológicas, visión oscura, inmunidad a la muerte, inmunidad a las enfermedades, inmunidad al drenaje de energía, inmunidad a control mental, inmunidad a la nigromancia, inmunidad a la parálisis, inmunidad al veneno, regeneración con energía negativa, inmunidad a golpe crítico, vulnerabilidad contundente nivel 5, daño por fuego duplicado. Estos dos últimos los dejo para que Ainz no parezca invencible hasta este punto. Aunque con el equipamiento correcto puede negar estas debilidades. Capacidades con sus habilidades de clase. Mejora de muerte instantánea, rito de oscuridad, aura de no muerto, control de no muertos, creación de no muertos, fortalecimiento de no muertos, toda invocación de no muertos es mejorada, casi en cualquier aspecto. Ainz con rito de oscuridad obtuvo la capacidad de aprender 718 hechizos distintos.
Todas las capacidades que mencionaré no aparecen a la novela, pues son habilidades y efectos que podemos ver, afirmar o suponer según lo visto a lo largo de la historia. Capacidades sobrehumanas, inmortalidad, tipo vida eterna, tipo resiliente, tipo resurrección, tipo amortalidad y tipo no muerto, regeneración, tipo media baja y tipo divina media, existencia abstracta, pues se nos dice varias veces que es la encarnación de la misma muerte, negar regeneración, sentidos mejorados, autosustento, manipulación del miedo, manipulación nuclear con nuclear blast, manipulación de la locura, manipulación de la vida y la muerte, manipulación temporal, manipulación espacial. Manipulación de la gravedad, creación de agujeros negros, negación de la resistencia, negación de la inmortalidad, negación y retraso de la teletransportación, corrupción, creación de ilusiones, negación de invocaciones, suerte sobrenatural, omnilingüismo, invisibilidad perfecta y maestría de sigilo, desconstrucción, invulnerabilidad, manipulación elemental. Nigromancia, negación de proyectiles, nulificación de poderes, invocación, transmutador, manipulación de maldiciones, amplificación de estadísticas, manipulación del alma, almacenamiento dimensional, interacción no física, manipulación mental, robo de poderes, creación de armas. Todas las capacidades que mencionaré son inmunidades y resistencias que podemos ver, afirmar o suponer según lo visto a lo largo de la historia. Inmunidad al miedo, resistencia al elemento sagrado, resistencia al fuego, resistencia a la manipulación de información, inmunidad a manipulaciones biológicas, inmunidad a la nigromancia, inmunidad a la nulificación de poder, inmunidad a la destrucción, resistencia a la reducción de estadísticas, resistencia a la telepatía, resistencia al análisis de información, resistencia a la clarividencia, inmunidad a la negación de la resistencia. Resistencia a la atracción de agujeros negros, resistencia a la precognición, inmunidad a la manipulación temporal, inmunidad al cero absoluto y calor absoluto, inmunidad al titeretismo corporal, inmunidad a la petrificación, inmunidad a la manipulación del alma, inmunidad al one hit kill, inmunidad a la muerte, resistencia a la manipulación de la materia, inmunidad a la manipulación mental, muchas más debido a la protección mundial. Invocaciones. Ainz posee un gran repertorio de invocaciones de todo nivel y de todo tipo. Pero, solo hablaré de dos que me parecieron interesantes. Estas dos ya las vimos en la pelea contra Riku y Ganeya. El Doom Lord es un no muerto de nivel 70 que se invocó por primera vez en la pelea de Pandora contra Riku. El mismo desprende una cantidad de energía negativa, que se esparce por los alrededores y forma una niebla. Su vida disminuye constantemente, para compensar su gran agilidad en batalla, que supera a la agilidad de los niveles 70. Ruinous Night, o en español, Noche Ruidosa, esta habilidad del Doom Lord le permite aumentar en gran medida todas sus estadísticas basadas en combate, a cambio de disminuir su salud de una forma más rápida. El daño reducido por la diferencia de nivel quedaría anulada, por lo que el Doom Lord siempre hará una gran cantidad de daño. Él y los no muertos de sus alrededores sufrirían menos daño de los elementos luz y sagrado. El daño adicional por karma, también queda anulado. Se nos dice que el Doom Lord estaba igualado a Riku en términos ofensivos y defensivos, aunque las habilidades de la armadura a control remoto eran superiores. El cráneo elemental, o también llamado por mí, el que no hizo nada en el anime, es una invocación de nivel 68, también lo vimos en su pelea contra Riku y Ganeya. Posee capacidades defensivas ultra bajas, pero capacidades ofensivas bastante altas. Cada uno de sus hechizos estaba mejorado por Maximize Magic, que aumenta el daño y poder del hechizo. Tiene variedad de inmunidades, como las inmunidades al ácido, al rayo, al fuego, al hielo y otros ataques elementales. Aunque, como ya he dicho, es débil contra ataques físicos. Barra polar es uno de los hechizos usados, que por lo dicho, lanza un arañón que era tan frío como los polos y tenía uno de los daños por segundo más altos. Niebla de superácido, otro de los hechizos usados, crea una niebla de ácido que ataca al objetivo y su equipamiento. No sabemos como tal el potencial de Maximize Magic, no sabemos qué tanto aumenta el daño de un hechizo, pero seguramente eleva su poder de manera significativa. Todos los hechizos que hemos visto con esta habilidad, nos dan a entender que lo aumentan de manera relevante, causando bastante más daño. Según los que nos dice la novela, la garra polar era tan frío como los polos. Los polos permanecen siempre por debajo de los 8 grados Celsius, pero tomaremos en cuenta sus temperaturas más bajas, que estarían entre los menos 50 grados Celsius, y los menos 57 grados Celsius. Esto en realidad provocaría un shock térmico enorme, causando daños irreversibles en entidades orgánicas.
Además, este daño ocurre por cada segundo que la habilidad esté activa, empeorando los daños, a un punto de ser imposibles de soportar por entidades orgánicas comunes, como cualquier humano, que no soportaría mucho. El superácido, en la vida real, es un ácido con una acidez mayor que el ácido sulfúrico cuando éste se encuentra al 100%. El pH del ácido sulfúrico puro se encuentra entre 2 y 3. Estos ácidos son decenas de veces más agresivos, convirtiéndolos en sustancias bastante peligrosas por su agresividad. Aunque, en realidad, la novela nos dice que el daño es poco, tal vez porque se encuentra en estado gaseoso. Pero ahí les dejo la información. Como dato adicional, el ácido estomacal tiene un pH de 3 o 1. El mismo ácido puede derretir algunos metales, haciendo de estos ácidos bastante fuertes. Poder mundial. En este espacio, hablaré de todas las capacidades de los objetos mundiales, ítems con la capacidad de romper las leyes, ítems que deforman la realidad y la existencia, uno de los pináculos del poder dentro de Yggdrasil. Pero antes un poco de historia. En los inicios de todo, existía un árbol conocido como el Yggdrasil, este se cubría con incontables hojas, que llenaban su copa con naturaleza. Sin embargo, un monstruo devoró sus hojas. 9 hojas se convirtieron en los 9 mundos ya conocidos. Los objetos mundiales son hojas caídas que equivalen por completo a un mundo. Ítems de poder exagerado, que incluso, algunos podrían desbalancear por completo el juego. Pero, ¿en realidad estas hojas son mundos, o son algo más? Alguna vez le preguntaron a Maruyama si un mundo tendría la escala de un sistema solar. El autor, en su infinita y omnisciente sabiduría, dio a entender que le parecía poco, a lo que podemos deducir que debería escalar a un tamaño incluso más grande. Cuando Ainz salió de la gran tumba de Nazarit por primera vez, dijo que en los cielos de cada mundo se podían observar incontables astros, y otros eventos cosmológicos, lo que aumentaría su escala aún más. Que si tomamos en cuenta otras aclaraciones, cada mundo tendría una escala universal. Un árbol promedio, contiene alrededor de unas 200.000 hojas, siendo muchas más al tener en cuenta que Yggdrasil es un árbol legendario y de dimensiones cosmológicas. El vago de Maruyama nos dice que innumerables no significa que sean infinitos, pero que si eran demasiadas hojas, así que tomaremos el promedio de hojas de un árbol normalillo. Los World Enemy, o enemigos mundiales en español, eran un grupo de 32 jefes que necesitaban grandes, enormes, voluptuosas o colosales cantidades de jugadores. Bueno, en realidad mínimo deberían ser grupos de más de 30 jugadores nivel 100 y bien equipados, para siquiera intentar vencerlo con pocas posibilidades. Estos enemigos, según lo que se nos dice, deberían tener una capacidad universal al poder soportar ataques de los objetos mundiales y ser comparables al devorador de los 9 mundos, quien fue el monstruo que devoró las incontables hojas del Yggdrasil. El tema quedaría así. Con el devorador de los 9 mundos con una potencia de ataque y capacidad destructiva de multiversal, tal vez mayor si es que la cosmología de Yggdrasil es mayor, pero eso queda a especulación. Y los World Enemy como entidades de una potencia de ataques de universal y capacidad destructiva menor. Los objetos mundiales, al ser hojas caídas, las cuales tenían el potencial de ser universos, quedarían con una potencia de ataque universal. Ahora mencionaré todas las capacidades mundiales vistas. Ojo, no todos los objetos mundiales tienen las habilidades que mencionaré, solo es una lista de todas las habilidades vistas a lo largo de la obra. Robo de poderes, manipulación del destino, manipulación de la realidad, manipulación de las leyes, manipulación de las físicas, tipo totales, manipulación de la causalidad, manipulación conceptual, tipo conceptos platónicos, manipulación del espacio-tiempo, manipulación de la trama, manipulación de arquetipos, tipo absolutos, manipulación del origen, trascendencia de la realidad, tipo narrativa. Borrado existencial, control mental absoluto, negación de anti-ax, evolución reactiva, BFR, sellado, realidad subjetiva, invulnerabilidad, destrucción en masa, amplificación de estadísticas, creación, transmutación. Además de las habilidades vistas, los objetos mundiales ofrecen una protección especial conocida como World Protection, o protección mundial en español latino y segurata planetaria según los españoles. Las inmunidades que mencionaré a continuación te las puede dar cualquier objeto mundial sin importar cuál sea, pues todos los objetos mundiales ofrecen esta protección especial.
inmunidad de la manipulación de la causalidad, inmunidad de la manipulación conceptual, tipo aristotélicas, inmunidad de la manipulación del espacio-tiempo, inmunidad al borrado existencial, inmunidad al borrado de Stubbs, inmunidad al borrado de Axe, inmunidad al borrado de anti-Axe, inmunidad al borrado de la trama, inmunidad al borrado conceptual, inmunidad a la negación de Regenhigh Godley, inmunidad a la negación de la inmortalidad, inmunidad a la manipulación de arquetipos, tipo absolutos. Inmunidad a la transmutación, inmunidad al análisis de información, inmunidad a la mímica de poderes, inmunidad a la manipulación mental, inmunidad a la negación anti-Axe, inmunidad al BFR, inmunidad a la manipulación de la realidad, inmunidad a la realidad subjetiva, inmunidad al nivel de potencia reactiva, inmunidad al robo de poderes, inmunidad a la manipulación del destino, inmunidad a la manipulación de las leyes, inmunidad a la manipulación de las físicas, totales. Por el momento esas serían todas las inmunidades que tendría un portador de objeto mundial. Ahora, mencionaré dos ejemplos de objetos mundiales, los cuales serían Depiction of Nature and Society. Este objeto mundial le pertenece a Aura Bella Fiore, guardiana del sexto piso de la gran tumba de Nazarick. Según lo que se nos dice, este objeto mundial reemplaza la realidad por un paisaje pintado, encerrando a todo aquel que estuviera dentro. Absolutamente nada, ya sea algo vivo, animado o inanimado, puede salir de este lugar o resistir sus efectos, convirtiéndolo en el que para mí es uno de los objetos mundiales más poderosos, sin contar al grupo de los 20. En habilidades terminaría siendo un BFR y sellado. BFR, en pocas palabras, es la táctica de derrotar a uno o más oponentes expulsándolos del área de batalla, de modo que no puedan regresar bajo su propio poder dentro de un tiempo razonable. Por sus habilidades también sería una realidad subjetiva, lo que es el poder que permite al usuario manipular o debilitar los límites entre la realidad e irrealidad, haciendo que cosas ficticias, imaginarias o fantasiosas se vuelvan realidad, y volviendo aquello que es real en algo fantasioso, imaginario o ficción, desapareciendo aquello como si fuera una mera ilusión o sueño. Lo que a su vez es una variación de manipulación de la realidad y manipulación de la lógica. Todo esto hace a representación de la naturaleza y sociedad, sea uno de mis objetos mundiales favoritos, agregándolo en este apartado tan agraciado. Entre los 200 objetos mundiales, 20 tienen el poder de desbalancear toda la realidad, en su caso, Yggdrasil. Longinus pertenece a este grupo. Un objeto mundial con la capacidad de eliminar de todo registro a un objetivo, a cambio de también ser eliminado. Según las explicaciones que se nos dan de Longinus, este permite borrar por completo la existencia a un jugador, a tal punto de que incluso los desarrolladores del juego no podían revivirlo por medios convencionales. Todo, absolutamente todo dato del jugador afectado no podía ser devuelto, a menos de que se usara otro objeto mundial para revivirlo. Este objeto mundial tendría la capacidad no solo de ser un borrado existencial, sino que sería capaz de escalar a un borrado de la trama por su exagerado poder. Su poder, al igual que los otros objetos mundiales, es imposible de negar sin otro objeto mundial. Para mí es una locura. Su poder rompe escalas dentro de toda la obra, estando para mí entre los 3 objetos mundiales de mayor poder en todo Yggdrasil, al menos, de momento. La única debilidad, entre comillas, es que su portador también es eliminado por completo. Extras aquí hablaré de algunas cosas que no tuvieron su propio apartado por ser muy cortas, o porque no venían al caso en ese momento. Este espacio será corto y seguramente algunas hazañas que verán, se podrían considerar rebuscadas por su falta de datos, así que algunas cosas las dejaré a su criterio. Ainz o Algún con poder absoluto. Cuando me refiero a Ainz Full Power, me estoy refiriendo a un Ainz que tiene todos los equipamientos de los otros miembros del gremio, un Ainz que ha pedido y tiene equipados todos los objetos mundiales posibles, y a un Ainz que tiene todo el poder de la tesorería de Nazarick en sus manos. Equipamiento. Solo mencionaré lo mínimo. Law Enforcement, o cumplimiento de la ley en español, es la armadura otorgada por los desarrolladores de Yggdrasil al Tócame esta después de convertirse en campeón mundial. Por lo que se nos dice, esta armadura es superior a la clase divina, rivalizando con las armas gremiales, algo que por lo ya visto, es una hazaña bastante grande. Armas de clase divina como la Speed Lance de Shaltear, no serían capaces de hacerle ni medio rasguño. Por lo que vimos, la Speed Lance pudo acabar con los Quagoa como si fueran papel, los mismos se reforzaban comiendo metales, entre ellos el oricalco y alguno que otro de adamantita. Ya sabemos, que solo el oricalco supera con creces a los mayores metales y aleaciones de nuestro mundo y el nuevo mundo de Overlord.
Con esto ya debemos saber que la armadura de Touch supera a todo metal conocido, siendo superior a los minerales prismáticos. Solo armas de clase divina con una cantidad de datos inmensamente y exageradamente grandes o armas gremiales, podrían combatir contra esta armadura. Ainz, usando Perfect Warrior, puede transferir sus 100 niveles de Magic Caster a 100 niveles de guerrero. Oui's Bow, es el arco que usaba Peroroncino en combate. Según su descripción, este objeto de clase divina estaba cubierto con el poder del sol, que según cálculos, debería estar a una potencia de ataque tipo multicontinental, pero seguramente con una capacidad destructiva mucho menor, pues solo un área muy pequeña fue afectada por la flecha mágica. Este proyectil no se puede detener por medios convencionales. Takemikazuchi MK8, arma usada por el guerrero Takemikazuchi, igualmente de clase divina. Esta arma se dice está cubierta por poderosas descargas de relámpagos, que vendrían a ser rayos. La energía generada por un solo rayo puede superar los 10.000 julios, alcanzando los 20.000 grados Celsius. Aunque seguramente sea mucho menor debido a que las descargas solo rodeaban el arma. Fuerza física. En este apartado solo resaltaré una hazaña, pues el puro hueso tiene muy pocas hazañas de fuerza, además de que su personaje no se especializa en combate físico. En el volumen 2, o temporada 1 del anime, Ainz aplasta a Clementine sin dificultad, solo con un buen abrazo de oso. Según una estudiosa, laboriosa, trabajosa, extensiva, complicada, ardua, tediosa, engorrosa, pesada y rebuscada búsqueda, la fuerza requerida para aplastar un cuerpo humano promedio es de 80.000 newtons. Esto vendría siendo a 8 toneladas de fuerza, o el impacto de un automóvil a 50 km por hora. Pero, contando que Clementine superaba con creces la resistencia y fuerza de un humano promedio, además de la facilidad que tuvo Ainz para aplastarla, esto podría aumentarse al doble, o sea, a 160.000 newtons de fuerza, equivalente al peso de una ballena azul. Pero esto ya se puede considerar rebuscado, así que pueden tomar en cuenta solo la primera demostración o decidir una fuerza entre 80.000 a 160.000 newtons. Conclusión ahora con... ¿Ya terminamos? Gracias a todos los cielos, por fin podré dormir más de 5 horas al día. Es como si viera el amanecer. Tan hermoso como la belleza del mundo. Continuaré con el último espacio. Aquí se mencionan todas las estadísticas que se pueden determinar según lo ya visto. Por cierto, antes que nada, AP, o potencia de ataque se refiere a la fuerza de los ataques de un personaje y su capacidad para dañar a los oponentes. DC, o capacidad destructiva, mide la cantidad de destrucción que un personaje puede causar, a menudo cuantificada en términos del área afectada o el nivel de daño infligido. Ahora sí, finalizamos esta aberración de la pereza y adicción humana. Cada vez que sigo escribiendo esto, pienso que ahora pertenezco a Twitter, Reddit o LOL. Ainz como el guerrero Momon sería la versión más débil posible. Potencia de ataque de edificio grande o city block, pues no hay hazañas mayores. Capacidad destructiva de edificio mediano, no hay hazañas de destrucción que puedan ser mayores. Velocidad subsónica, sin hechizos, como Flea, Ainz pierde muchas habilidades de velocidad. Velocidad de reacción, lumínico, pues sigue teniendo sus otras hazañas. Fuerza física, clase 10 y clase 25, como ya se pudo ver. Resistencia, de City Block a pueblo pequeño, muy pocas hazañas. Durabilidad, al seguir siendo un no muerto, Ainz no se puede cansar. Inteligencia, Ainz es un buen estratega, en combate se le puede considerar un genio. Alcance, no supera los 10 metros. Ainz o algo un base. Potencia de ataque de planetario, galaxia y máximo universal con objetos mundiales. Capacidad destructiva de pueblo y montaña usando magia de supernivel. Velocidad hipersónica, usando hechizos como Flea. Velocidad de reacción, lumínico y FTL, si lo comparamos con Shalteari por sus hazañas con Goujin. Fuerza física, clase 10 y clase 25, como ya se pudo ver. Resistencia, de pueblo o montaña, pues sus objetos de clase divina y habilidades pasivas lo protegen. Durabilidad, inagotable pues los no muertos no se cansan físicamente. Inteligencia, Ainz es un gran estratega, en combate se le puede considerar un genio. Alcance, con magia de supernivel u otros hechizos, alcanza decenas o cientos de metros. Ainz o algo un full power. Su versión hipotética más poderosa. Potencia de ataque de galaxia, universal y máximo multiversal si porta todos los objetos mundiales. Capacidad destructiva de pueblo grande o montaña, usando objetos mundiales, magia de supernivel u otros hechizos.
Velocidad hipersónica o hipersónica alta, usando hechizos como Frío con objetos extra. Velocidad de reacción de lumínico, FTL o FTL Plus, si lo comparamos con Shaltear, por sus hazañas con Goujin u otros objetos extra. Fuerza física, clase 10, clase 25 o máximo clase 50, usando objetos extra. Resistencia, de pueblo, montaña, isla, o tal vez mayor, pues sus objetos de clase divina, habilidades pasivas, hechizos o cumplimiento de la ley le otorgan más resistencia. Durabilidad, inagotable pues los no muertos no se cansan físicamente. Inteligencia, Ainz es un gran estratega, en combate se le puede considerar un genio. Alcance, con magia de supernivel, otros hechizos u objetos, alcanza decenas o cientos de metros. Bueno, espero les haya gustado. Después de bastante tiempo he terminado este video. Seguramente me salte otras hazañas importantes, pero esto sería lo principal. Además, ya no quiero extender esta aberración. Me despido. Pollo Literario les ofrece un buen día. Quiero que respeten la escala de poder. Hasta el último Isekai genérico que exista Y el Shingeki verso será barrido.